Pues en ese sentido, eso es lo importante, que cualquier ataque racista, no importa si son musulmanes, si son inmigrantes hispanos, debe de ser denunciado. Y la única arma que tenemos en la comunidad inmigrante es la denuncia, es la exhibición pública de estos personajes, porque ¿qué vamos a responder a estas agresiones? Violencia genera violencia y no podemos en este país responder agresivamente. Tenemos que demostrar con madurez, con dignidad, lo que somos como comunidad. Y vaya pues nuestra solidaridad con esos inmigrantes que en algún momento han sido víctimas de algún crimen de odio, de alguna actitud racista antiinmigrante como la que estamos presentándole aquí en Sin Censura. Y es por eso que lo hacemos. Oiga, hablando de videos, más adelante en el programa le voy a presentar un video que se ha viralizado en México, en donde aparentemente un soldado en Puebla mata, ejecuta a un civil, todo parece indicar, desarmado en una detención, lo mata. Después de una situación ahí, un enfrentamiento, todo parece indicar presuntamente un miembro del ejército mexicano, nuevamente el ejército mexicano en el microscopio, bajo la lupa, en el ojo del huracán, por esta presunta ejecución de un civil desarmado. Y también entre los videos que le vamos a presentar el día de hoy, los soldados de un cártel que juran lealtad al cártel. Amén. Así las cosas, pues, para generar reclutas en uno de los cárteles de la droga mexicanos. El video está escalofriante. Y hablando de videos, las tonterías que dice un juez por las razones que da por el retraso en el caso Mireles. De los videos que le vamos a presentar el día de hoy, ¿por qué usted cree que se ha atrasado el caso Mireles? Hemos aquí denunciado, hemos señalado que el doctor Mireles sería un prisionero político en México, y el juez pues no abona mucho a la claridad al decir, entre otras cosas, que por falta de tiempo se ha retrasado el caso Mireles. Le decía que íbamos a entrevistar, y ya lo tenemos vía telefónica, al senador independiente por Guerrero, Armando Ríos Peter, como yo le llamo a todos los que buscan la presidencia, suspirante a la presidencia de México, porque no han iniciado todavía las candidaturas, el proceso electoral rumbo al 2018, pero que seguramente está emocionado porque sigue sumando apoyo en la clase política mexicana con esta idea de lanzar esta candidatura independiente. Don Armando Ríos Peter, ¿cómo le va? Buenos días. Mi querido Vicente, siempre contento y honrado de poder estar contigo, con tu amplio auditorio, y saludos a toda la gente que nos escucha en Chicago y el área circunvecina. Oiga, a ver, ya le había anunciado Jorge Castañeda que iba a dejar su candidatura independiente y le iba a expresar su apoyo públicamente. Pues mira, con Jorge Castañeda hemos tenido un diálogo desde hace ya varios meses. Tú recordarás que inclusive escribimos artículos, fijamos posiciones sobre la nueva administración de Donald Trump, y pues ahora, el lunes pasado, cuando escuché esta declaración, pues no solamente para mí fue un alto honor escucharlo, sino pues implica un gran compromiso, mi querido Vicente, sobre cómo poder seguir trabajando en la ruta independiente para primero ganar y construir una candidatura que sea viable, y obviamente con ello transformar el país con muchos millones de personas que queremos hacerlo. Para las personas que no lo saben, en una entrevista en Televisa, Jorge Castañeda, el ex canciller mexicano en tiempos de Vicente Fox, dice que Armando Ríos Peter sería un personaje que tendría la capacidad para jalar votos de izquierda, del centro e incluso, dice Jorge Castañeda, de centro derecha, y que debe de tomarse en cuenta con seriedad. De hecho, hizo algunas comparaciones con Macron, el presidente electo de Francia. ¿Usted se considera similar a Macron, a este personaje que logra capitalizar el descontento de los franceses para llegar a la presidencia, Armando? Mira, mi querido Vicente, yo creo que en este momento en México hay una condición parecida, similar, obviamente con todas las diferencias que hay con Francia,
pues en términos o alrededor del hartazgo que hay hacia los partidos políticos. 90% de la gente en México está en contra, se manifiesta en descontento hacia el comportamiento actual de los partidos políticos. Entonces, creo que hay condiciones para tener una visión fresca, diferente, pensar fuera de la caja, generar un movimiento que piense en colectivo, no en individualismos, y bueno, pues esa es la ruta en la que yo quiero trabajar y en la cual me quiero encontrar, repito, con muchos millones de hombres y mujeres que creemos que esa es la forma de cambiar a México. Pero sí se cree similar su ideal, sus características con el presidente electo de Francia, Armando. Mira, mi querido Vicente, yo soy jaguar, ¿no? Entonces, prefiero mejor hacer las cosas en el contexto mexicano, entendiendo que hay pues situaciones similares en cuanto a cómo está participando la sociedad, en cuanto a cómo percibe a los partidos políticos, pero cada liderazgo tiene que tener sus propias características, y en el caso mexicano lo que hay que tener es capacidad de inspirar, capacidad de convocar, capacidad de articular, pues hay una realidad socioeconómica muy distinta a la que existe en Francia. En nuestro país hay que hablar de generar riqueza y de redistribuirla. En nuestro país hay que hablar de alcanzar justicia, cosa que hoy no existe en México, que haya reglas iguales para todos, y sobre todo buscar que haya armonía. Creo que son planteamientos que en el contexto mexicano le van a hacer sentido a la gente y que nos pueden permitir construir nuestro propio momento, nuestra propia lógica y visión de transformación. Hemos criticado desde esta trinchera. El salario mínimo en México es paupérrimo, es una mentada de madre. Comparándolo con el salario mínimo en Estados Unidos, y me llamó mucho la atención, anda desatado Armando Ríos Peter, que estuvo en Washington en un evento con Bernie Sanders, el senador independiente por Vermont, precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, para hablar de paridad, de igualdad de circunstancias, al menos sobre el salario mínimo. Cuénteme de esta idea que me parece interesante, necesaria de abordar, y de dónde surge, porque pareciera que el político mexicano le tiene miedo al costo político, precisamente, al hablar de estas cosas que son reales y que indignan y que lastiman a los trabajadores a ambos lados de la frontera, Armando. Así es, mi querido Vicente, pues como tú lo comentas, tuvimos un encuentro con Bernie Sanders. Él por su cuenta presentó una iniciativa en el sentido de elevar los salarios en Estados Unidos. Yo lo hice también en paralelo en el Senado, lo hicimos el mismo día, y se trata de poner un tema que sin duda alguna es polémico, pero que es indispensable por la mentada de madre, como tú bien lo señalas, que significan los bajos ingresos que tienen los padres de familia y las madres de familia en México. Hoy que se habla de renegociar el Tratado de Libre Comercio, pues me parece que la lógica de competitividad que se predefinió hace 20 años para nuestro país, de decir, México va a ser competitivo porque le paga y le pague bajos salarios a los trabajadores, pues me parece que hoy requiere un análisis mucho más a fondo. Hay que ver si el tratado tiene que seguir descansando en esa variable exclusivamente como fuente de competitividad. Yo creo que no. Yo creo que después de 20 años hacer negocios entre México y Estados Unidos, la plataforma logística, la integración de las cadenas de valor, por sí misma te da una competitividad que no tiene ninguna otra región del planeta. Bueno, pues pongamos entonces a discusión cómo hacemos que se alineen todos los factores, todos los sectores, para garantizar que el incremento de la productividad de nuestra gente, de nuestros trabajadores, de nuestra población, pues implique mejores salarios, no solamente más empleos, sino mejor remunerados, y que eso signifique más bienestar, más felicidad para los hombres y las mujeres que trabajan. Creo que esa es la discusión, elevar la productividad y elevar los salarios, lo que se tiene que poner en el corazón de la discusión para hacer de América del Norte la región más competitiva de las próximas décadas. Senador, ¿cuál sería el salario mínimo decente, correcto, que se merece el trabajador mexicano allá en México, precisamente? Bueno, mira, hay estudios, me parece que es parte de lo que hay que discutir, hay que definir, te repito, hay que garantizar que el incremento de la productividad vaya de la mano con esta discusión, si no va a parecer que solamente se está planteando incrementar los salarios por decreto.
pero no podemos... ¿Y no sería digno? ¿Y no sería digno solamente hacerlo por decreto, entendiendo que el salario mínimo anda por los 80 pesos diariamente, senador? Mira, yo creo que, como tú lo estás preguntando, es como me parece que es correcto plantearlo. Un salario que garantice tener mínimamente, cosa que hoy no se garantiza en México, la canasta básica de alimentación. Hay 2 millones de personas que hoy, aunque trabajan todo el día y ganan el salario mínimo, no alcanzan con ese salario mínimo a cubrir la canasta básica de alimentación. Esto no puede seguir siendo posible. Bueno, pues por lo menos te estoy hablando de ese piso mínimo. Hoy tendría que estar como un objetivo inmediato, pero no nos podemos quedar con eso como un solo objetivo. Tenemos que garantizar que no solamente se satisfaga la canasta básica, sino que crezcan las oportunidades de mejorar vivienda, de mejorar calidad de vida, de mejorar vestido, de mejorar salud, de mejorar educación. Entonces, por eso incrementar la productividad es tan importante, ponerlo en el centro de la ecuación como el planteamiento lógico que permita elevar, incrementar los salarios, Vicente. Pero senador, perdón que lo interrumpa. Bernie Sanders tiene claro luchar por los $15 por hora como salario mínimo, de elevar este salario mínimo a poner ese piso de $15 por hora. Lo hizo durante su campaña, lo hemos escuchado. Armando Ríos Peter, ¿cuál cree que sería el salario mínimo digno para los mexicanos? Debería de tener una idea, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Nosotros estamos planteando que se homologuen los salarios con los Estados Unidos. Esto no puede ocurrir en el cortísimo plazo, sino tiene una visión de planeación y de un cronograma para los próximos años a conseguir. En nuestra iniciativa lo estamos planteando que esto se alcance en los siguientes 6 años, pero cuando te hablo de garantizar una canasta básica, se trata de pasar de los 80 pesos que hoy se ganan a un total de 136 pesos al día. Digamos, esos son los estudios concretos que nosotros tenemos. Pero, repito, si no se explica con claridad, mi querido Vicente, y solamente se pone rajatabla un precio, pues la gente obviamente se va a preguntar, bueno, ¿y eso cómo? ¿Solamente por legislarlo? Pues no, se trata de que la legislación lo que te permita sea ordenar, articular y coordinar todos los esfuerzos productivos para que eso sea posible. Es lo que estoy tratando de explicar. Muy bien. 2 cosas para cerrar, senador. Acaba de salir un sondeo, una encuesta que señala que la mayoría de los estadounidenses encuestados menciona 3 palabras principalmente cuando le mencionan Donald Trump: mentiroso, incompetente e idiota. ¿Cómo estamos en México? ¿Qué diría el ciudadano Armando Ríos Peter si le mencionan Enrique Peña Nieto? Bueno, pues en el caso de Enrique Peña Nieto, yo creo que es claro que la gente lo ve como alguien que ha mentido, que ha sido mentiroso. El tema del gasolinazo me parece que generó mucha más molestia por la reiterada explicación durante 2 años que hacía el presidente Peña Nieto de que no subiría la gasolina, que no subiría el gas, y de repente el ramalazo de incremento, pues se vio eso como una traición, como una mentira. Me parece que ha sido profundamente ineficiente en cómo darle a la sociedad mexicana pues capacidad de enfrentar los terribles casos que hoy tenemos de corrupción, de impunidad, y yo quitaría, digamos, no me quedaría con la ineficiencia, sino me quedaría con la percepción de complicidad. Creo que eso es lo que la gente hoy siente, Vicente, no solamente que ha sido ineficiente, porque eso creo que no demuestra la molestia, el hartazgo, el sentimiento de enojo de los mexicanos, sino que siente que ha habido complicidad, que ahí donde no estuvo Javier Duarte detenido, pues hubo chance de dejarlo ir, hubo digamos como una suerte de acuerdo oscuro para decirle, pues mira, cabrón, te vamos a perseguir, pero húyete en este momento. Entonces yo creo que más bien es una sensación de complicidad respecto a estos males que tienen que ver con corrupción y con impunidad. Muy bien, y en ese sentido se lo preguntaba porque hay muchas personas que a través de las redes sociales lo están tildando o lo están culpando de intentar dividir a la izquierda. Usted es un hombre de izquierda, llegó a su puesto por el PRD. ¿Qué le dice a esas personas que no confían en una
precandidatura o candidatura o intención de lanzarse independiente cuando usted llegó a su puesto por el PRD y hasta hace poco deja el PRD? ¿Qué le dice a esas personas que lo tildan de eso, de ser parte de este sistema para quitarle votos a la izquierda, para generar más división? ¿Qué les dice a esas personas que pues que le dicen de todo en las redes sociales? Pues mira, yo primero que nada les pediría que analicen no solamente lo que estoy haciendo en este momento, sino de dónde vengo, por qué renuncié a ser candidato a gobernador en el estado de Guerrero. Lo dije en tu programa, donde públicamente manifesté que las redes de complicidad hoy forman parte de la corrupción que está matando a la gente en Guerrero en muchas partes del país, y que hoy eso ocurre al interior de los partidos políticos, y que es como los partidos políticos hacen campaña. Yo le voy a quitar votos a todos y a todos los partidos. Yo le voy a, cuando llegue el momento, cuando esté ya en la boleta, yo le voy a quitar votos a la derecha, al centro, a la izquierda, porque hoy lo que la gente ve en los partidos de izquierda, vamos a pensar Morena y el PRD, en el PRI como partido de centro, de derecha, o en el PAN, ¿no? Lo que ve son las mismas formas de hacer política. Ve videos de gente pidiendo billete para decir que hacen las cosas de manera honesta, pero al final de cuentas andar comprando votos, andar entregando tinacos, y hacen acuerdos y compromisos con aquellos compadres que los financian para darles después contratos o incluso convivir con el crimen organizado. Esa es la realidad en el país, mi querido Vicente. Entonces, más allá de esos ataques, que son fáciles muchas veces porque hay quienes quieren verse como víctimas, ¿no? Que no les salen las cosas bien porque son víctimas en lugar de entender que no están armonizando, que no están dando una buena propuesta, un buen plan de trabajo, pues que revisen de dónde vengo y pues que vean que precisamente por eso, porque vamos a morder votos de la izquierda, de la derecha y del centro, y que por eso vamos a tener un movimiento que va a ganar en el 2018, pues que vean de dónde venimos y sobre todo qué estamos proponiendo y hacia dónde vamos. Yo nada más cierro con esto, senador. Cuando he platicado con políticos acá en Estados Unidos les digo lo mismo. Qué cabrón entender que se debata entre políticos el salario mínimo con la gente de a pie, la gente de abajo, en una esfera en la que ganan millonadas. Está camarón entender que ustedes hablen del salario mínimo cuando sus salarios están 1000 veces por encima de ese salario mínimo. Ojalá que se haga algo, porque 80 pesos, 136 pesos siguen siendo mentada de madre, y por el bien de los mexicanos que en su mayoría están en situación de pobreza, que esto funcione. Yo coincido contigo, Vicente. No se trata solamente de discutir cómo generamos mayor productividad y mejores salarios para una parte de la sociedad, sino cómo garantizamos que la clase política no solamente gane menos, sino produzca más. Es que hablando de productividad, los menos productivos están ahí en donde está usted, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Coincido plenamente contigo. Ganar menos y producir más, darle mayor valor agregado a la sociedad que se dirige, es la única forma en la cual se puede construir confianza y garantizar liderazgo. Entonces, es un debate que tiene que ver con la terrible desigualdad de cómo se toman decisiones, de para quiénes se usa el poder. Hoy el poder es para unos cuantos, no para todos. Pues es el debate y de eso se trata la elección del 2018. Y creo, mi querido Vicente, y aprovecho la oportunidad de estar contigo y con tu amplísimo auditorio, que hoy cada vez más y más lo que la sociedad deberá exigirnos es respuestas de cómo vamos a lograr todo esto. Cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de elevar salarios, cuando hablamos de generar riqueza, cuando hablamos de garantizar armonía, en fin, ¿cuáles son las propuestas que se tienen hoy? ¿Cuál es el plan a seguir? Me parece que es lo que nos va a sacar de la ruta de andar teniendo iluminados o salvadores o salvadoras, para respetar la equidad de género, y más bien pensar que en colectivo podemos tener como país un plan para el próximo año, pero para los próximos 10, 20, 30 años, que nos garantice ser un país exitoso y triunfador. Esas críticas para los iluminados son críticas para López Obrador, nada más para estar claros, ¿no?
No, pues mira, yo creo que hoy lo que ves, lo que yo veo en el escenario político es hombres y mujeres que se anotan y dicen quiero ser presidente o presidenta de México, y no te dicen no solamente ni cómo, sino no te dicen para qué y qué es lo que vamos a hacer para conseguir pues enfrentar los retos que tiene el país. México no necesita un Mesías o una Mesías, para que no parezca que tenga dedicatoria, un Salvador o una Salvadora, una visión individualista. No, hoy México lo que necesita es una visión colectiva y tener un plan de cómo le vamos a entrar todos, qué es lo que van a dejar hacer los políticos y cómo los vamos a evitar de que lo sigan haciendo, pero también qué es lo que va a hacer la sociedad, qué es lo que van a hacer los ciudadanos, porque creo que eso significará, mi querido Vicente, salirnos de la denuncia, que obviamente ha sido positiva e importante, pero entrar a la ruta que es la ruta superior. ¿Cómo vamos a hacer que México sea el país exitoso que puede ser? ¿Cómo vamos a seguir, cómo vamos a evitar que nuestra gente se tenga que ir al extranjero para lograr que en otra nación se haga lo que se podría o se debería hacer en México? Eso es el tema. Hay que tener un plan, no solamente hay que tener un discurso o una denuncia. Muy bien, Armando Ríos Peter, senador, le agradezco como siempre que tome la llamada de Sin Censura. Vicente, sabes que siempre contento, te mando un fuerte abrazo y a toda la gente que me escucha ahí en Chicago. Claro que sí, Armando Ríos Peter, ex senador del PRD, ahora senador independiente por Guerrero, renunció al PRD hace unos meses, hablando de esta iniciativa de homologar el salario mínimo o de buscar una paridad del salario mínimo entre Estados Unidos y México. ¿Usted qué piensa? Porque lo digo con sinceridad, ¿no? Lo digo con honestidad. Como aquí no tenemos gallo, ni gallina, ni mesías, ni partido, ni color, ni amigos en la política, lo que buscamos es un debate serio. Lo que buscamos es hablar como en otros lados no se atreven, como no les conviene, como no les interesa. Por eso yo sigo preguntando, ¿cómo es posible que con lo que ganan los políticos sigan chiquiteándonos, o no sé cómo decirles, sigan cabiloseando, mendigando esto del salario mínimo? Porque los políticos en Washington ganan, ¿qué? 150,000 o 200,000 dólares al año. Porque los políticos en México, los senadores y los diputados ganan un dineral y hasta bonos de gasolina. Ya ve lo que hemos destapado en este espacio, desde esta trinchera independiente. Pensiones, escoltas. ¿Cómo es posible que sigamos en este debate si 80 o 136 pesos o 200 pesos al día? Y no importa si es Andrés Manuel López Obrador o Armando Ríos Peter o Peña Nieto o Josefina Vázquez Mota o Margarita Zavala, el que me pongan. Todos están muy por encima y nos ven de arriba hacia abajo a la clase trabajadora, porque no lo puedo entender de otra manera. ¿Y qué me dice de los líderes sindicales que van a aplaudir a los pinos los discursos vacíos, superfluos, pendejos del presidente Enrique Peña Nieto? Ahí está el del Día del Trabajo. Le aplaudieron hablando de que México siga adelante a pesar de los retos. Le aplaudieron a pesar de decir que se ha construido una nueva relación con Donald Trump en Estados Unidos. Le aplaudieron. Dice mi hermano, y lo dice muy bien, que hay que cerrar las piernas y abrir la mente. O hay que cerrar la boca, como diría Stephen Colbert a Donald Trump, que se convirtió en la buchaca de Vladimir Putin. No sé. Está cabrón, ¿no? A ambos lados de la frontera. A ambos lados de la frontera. Yo no he escuchado un medio en Estados Unidos, Univisión, Telemundo, Azteca, los que sean, que digan sus cosas como son. Oye, esta bola de sarta de cabrones que se han perpetuado en el poder en Estados Unidos, en Washington, siguen diciendo que sería algo malo para la economía pagarle $15 por hora al trabajador, al de a pie, al de abajo. Yo no sé si sea una buena idea subir a $15 el salario mínimo, pero lo que digo es la incongruencia de los políticos que ganan miles
No crea que cualquier pendejadita. Miles de dólares al año. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué siempre andan por el hueso? ¿Por qué cuestan tanto las campañas políticas? Por eso que ganan. Digo, a mí si me pagan $200,000, yo les doy las gracias, que Dios los bendiga, qué bueno que nos sintonizaron por tanto tiempo aquí en Sin Censura, pero $200,000, mi familia viviría feliz de la vida en una buena casita, bueno, en una mansioncita. En una mansión, ¿no? Por eso le digo, ¿cómo es que le hemos permitido a la clase política acá en Estados Unidos y allá en México hablar de nuestros temas con tanta irresponsabilidad? Esta bola de cabrones y cabronas se han perpetuado. En Estados Unidos hay personajes que no hicieron nada en su vida, solamente fueron políticos. Hay políticos incluso que no hicieron servicio militar y que andan discutiendo lo de darle papeles o permitirle a los inmigrantes indocumentados hacer servicio militar. Hágame usted el cabrón favor. Y todavía hay personas que aplauden dinastías políticas como los Clinton. Hay personas que aplauden las dinastías políticas como los Kennedy. O sea, a ver, explíquenme. Y en México tenemos esta discusión sobre el salario mínimo con personajes que se siguen sirviendo con la cuchara grande y que continúan con este discurso de trabajamos para ustedes. O del presidente Peña Nieto dice que con unidad defendemos la dignidad de los mexicanos, defendemos México. Puta, ¿a qué le tiramos cuando soñamos mexicanos? No mamen. Y todavía hay personas que se atreven a criticarlo a uno, que lo llaman mensajero del PRIAN. Y a los que no les gusta mi mensaje me dicen López Obradorista o peje zombie. No mamen. Desde esta trinchera lo que intentamos es abrir la mente, la conciencia. ¿Cómo es posible que, no me va a dejar mentir, que hay actitudes racistas de muchos de los hispanos en Estados Unidos cuando vemos las marchas luchando por los $15 por hora como salario mínimo? Y que no, pinches negros otra vez andan en chinga de desmadrosos, porque en su mayoría, en sus momentos, ha sido un movimiento de la comunidad afroamericana. En lugar de que despertemos políticamente y como no sé, y nos sumemos a eso que es justo. No sé si son 15 o 12, no sé lo que tenga que ser el salario mínimo, pero definitivamente no podemos darle la batuta, la estafeta a los políticos que ganan $150,000, $200,000 al año para que definan si el subir el salario mínimo está bien para la economía. ¿Por qué no se bajan el salario, pues, estos cabrones? En México la misma situación. ¿Con qué autoridad moral nos venden una idea de salario mínimo digno cuando ellos ganan tanto? ¿Me va entendiendo? Mire, para hoy, además, video del juez y sus causas porque ha alargado el caso del doctor Mireles. Increíble, estúpida, para reírse las causas de por qué el juez ha alargado el caso del doctor Mireles, exfundador y vocero de las autodefensas en Michoacán. El video que pone al ejército en el ojo del huracán, al ejército mexicano nuevamente por una presunta ejecución de un civil desarmado en Puebla. Y también el video de los soldados de los narcos que juran lealtad a un cártel. Amén. Y las cosas que se hablan solo como aquí lo hacemos, sin pelos en la lengua, sin censura. Yo insisto con mi encuesta informal. Si la mayoría de los estadounidenses señalan que la palabra que se les viene a la mente cuando les mencionan Donald Trump es idiota, en segundo lugar, ¿qué era? Incapaz. Y el otro mentiroso. ¿Qué se le viene a la mente a los mexicanos
cuando les mencionan a su presidente Enrique Peña Nieto? ¿Por qué lo pregunto? Donald Trump goza del 39-40% de aprobación, o sea, 4 de cada 10 estadounidenses registrados para votar dice que aprueba el desempeño de Donald Trump en la presidencia. En México, solo el 10%. 1 de cada 10 mexicanos aprueba el desempeño de Enrique Peña Nieto. Y en medio de estas negociaciones por el bien de los mexicanos, llámese salario mínimo, llámese defensa de los migrantes a través de los consulados en Estados Unidos, llámese renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿cómo podemos confiar en alguien en el que no creemos? No se puede confiar. ¿Cómo es que habla de unidad el presidente Enrique Peña Nieto cuando 9 de cada 10 mexicanos lo repudia, lo desaprueba, lo detesta, lo insulta? ¿Quiere que le siga hablando más de estas cosas sin pelos en la lengua, sin censura? No se vaya. ¿Sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo? Visite las oficinas de Asociados de México, donde bajo la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo